Hora de comenzar este nuevo episodio de Hitos de la Historia. Hoy día vamos a hablar sobre historia de Chile a propósito del Reino de Chile. ¿Cómo era esta tierra antes de la independencia? ¿Cómo era en la conquista, en la colonia? Bueno, de eso vamos a hablar hoy día con el historiador Marcelo Somarriba, que es abogado de la Universidad de Chile, magíster en estudios latinoamericanos y doctor en historia. ¿Cómo estás, Marcelo? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme a este programa. Bueno, habría que precisar que más que cómo era el Reino de Chile, esto es cómo se forma este mito sobre el Reino de Chile. ¿Bien? ¿En qué No momento es lo decides tú, mismo- Marcelo, sí, escribir sobre esto? ¿Cuánto tiempo te llevó a recopilar la información, los detalles? Bueno, esta es una investigación que tiene bastante tiempo, la verdad, varios años, y, y tiene distintas etapas. O sea, en un principio yo trabajé como juntando información, qué sé yo, recopilando, por así decirlo. Y después vino la etapa como de procesar la información. Ahora, el origen de este trabajo, en el fondo, surgió porque yo estaba estudiando hace muchísimos años ya los viajeros ingleses que habían llegado a Chile durante el periodo de la independencia. Durante el periodo de la independencia, es decir, entre 1815, pongamos, en 1827, por ahí. Hay un importante número de viajeros ingleses que vienen al cono sur, digamos, es decir, no solamente a Chile, sino que Buenos Aires, Chile, Perú, que vienen a visitar esta región y en la mayoría de estos libros, que como les digo son varios, yo me encontré con que se dejaba testimonio de una especie de decepción respecto del Estado de Chile. Es decir, eh, muchos de estos viajeros expresan su decepción de lo que ven. ¿Ya? Es decir, como que, qué sé yo, esto era en el fondo. Entonces yo ahí me pregunté, bueno, ¿y qué es lo que ellos creían que era? Y ahí me di cuenta, en muchos casos a partir de los mismos libros, que ellos tenían una imagen completamente diferente, una imagen muy distorsionada de la situación de Chile respecto de su riqueza, de su fertilidad, qué sé yo, de un montón de aspectos. Y, y la pregunta fue, ¿de dónde venía eso? Y ahí me di cuenta, en el fondo, que, claro, había en Inglaterra, en Gran Bretaña, desde muy antiguo, circulaba una imagen sobre Chile que corresponde a este mito que yo después, a partir de esta investigación, le llamé así, digamos, con el mito del Reino de Chile. Pero en un principio el origen fue ese, es decir, constatar que efectivamente había, desde la perspectiva de los ingleses, luego los británicos, y también me di cuenta que eso ocurría en Francia, también en Holanda, en otras partes de Europa, incluso también en España, y pasaba también respecto de los propios textos producidos en Chile. Es decir, este mito no solamente existía en el contexto de la literatura colonial del Reino de Chile, sino que era algo que se venía desarrollando también fuera de Chile. ¿Bien? Este famoso mito. Vamos al inicio, porque en el libro se trata justamente de dilucidar sobre el mito del Reino de Chile. Así se llama el libro justamente de Marcelo Somarriba, que es nuestro invitado de hoy. ¿Qué habrá escuchado Diego de Almagro, por ejemplo, o Pedro de Valdivia? Porque ahí inicia el mito, ¿no? Claro, o sea, es que, bueno, el punto inicial era, en el caso de Almagro, normalmente se dice que Almagro es como el responsable de la primera mala fama de, del Reino de Chile, ¿cierto? Y que después Valdivia habría llegado a reivindicar esa mala fama, ¿bien? Pero siempre está la incógnita, que es una pregunta bastante eh, simple y razonable, es de que por qué si bien Almagro había llegado a Chile, ¿cierto? Y volvió decepcionado, propagando esta mala fama, Valdivia había partido tan pronto, con el mismo destino. Entonces uno dice, eso no calza, ¿se fija? Claro, si era tan No malo, ¿por qué calza, vino, se atrevió a exacto, venir? si está tan malo como dicen,
y se habla, ¿cierto?, de los almagristas como los de Chile y de la mala fama que se distribuye. ¿Por qué razón entonces Valdivia habría decidido partir tan pronto? Bueno, y ahí uno empieza a investigar y en el fondo, claro, lo que se ha dicho, y aquí hay bastante trabajo hecho, es que en el fondo Almagro vuelve a Chile no porque se hubiera visto decepcionado de la selección de Chile, sino porque por otras razones que tienen que ver con el Cusco, ¿cierto? Y con los Pizarro, ¿ya? Y luego que Valdivia habría decidido partir de inmediato, porque tanto para él como para su antecesor, es decir, Almagro, había un motivo que era más importante que los cuentos del oro, que el de eventual, ¿cómo se llama? Las eventuales ambiciones que tenía, que era el estrecho de Magallanes. ¿Bien? Ahí, en el fondo, eso es lo que yo veo ahí, que el estrecho de Magallanes es la principal motivación que tiene Almagro y que luego tiene Valdivia para eh, ocupar Chile, ¿bien? O explorar este territorio. El estrecho de Almagro, perdón, el estrecho de Magallanes había sido descubierto, pero no era un descubierto que estuviera concluido, ¿ya? No por descubierto se había concluido el reconocimiento de la zona. Así que eso ya estaba pendiente. Y tanto para Almagro como para Valdivia, la posición de estar a cargo de esa zona, porque los dos no tenían idea de la distancia geográfica que había, ¿cierto?, hacia el sur. Ninguno sabía ni de lejos, ¿cierto?, las condiciones geográficas, climáticas que había, ¿cierto? Así que para los dos parecía bastante atractivo, considerando también que en esa época la principal riqueza que se estaba obteniendo en esa época todavía era el mundo de las especies, ¿ya? Es decir, la riqueza americana estaba recién empezando a perfilarse. Entonces, la opción de controlar un paso estratégico que fuera la puerta de entrada desde el Atlántico hacia el mundo de las especies era muy atractivo, tanto para Almagro como luego para Valdivia. ¿Bien? ¿Qué Y sobre ocurre todo la con, posibilidad de poder viajar desde el Pacífico hacia Europa de vuelta, ¿ya? Por abajo. ¿Qué ocurre? Porque tú, bueno, la descripción del mito del Reino de Chile de este libro también tiene a dos figuras que yo diría que no sé si crean mito, pero destacan en nuestro país, como es Alonso Valle y Diego de Rosales, que son también figuras relevantes en la historia. ¿Cuánto aportan ellos al mito y cuánto de su relato puede ser, no sé si verídico, pero se, se relaciona con la realidad de Chile en el momento en que ellos escriben? A ver, aquí es que pasa que hay que hacer una pequeña distinción ahí, porque a mí no me interesa particularmente comprobar o poner a prueba el mito. ¿Bien? Es decir, yo asumo que se construye un mito. Y lo que me interesa es ver por qué razones o cuáles son las motivaciones que impulsan a ese proceso. ¿Bien? Entonces, partiendo, por ejemplo, por el caso de Alonso Valle. Alonso Valle es absolutamente crucial en esta historia porque él eh, proyecta en su histórica relación, ¿cierto?, una imagen de Chile completamente exagerada. ¿Bien? Y él tiene razones para hacerlo. Hay razones que están asociadas con su propia misión en Roma, ¿cierto? Alonso Valle, jesuita, joven jesuita que viaja, ¿cierto?, a España y Italia, y él tiene una misión que cumplir por instrucciones de la Compañía de Jesús en Chile, ¿cierto? Convertirse de viceprovincia en provincia, por ejemplo, atraer un montón de vocaciones, ¿cierto? Misioneros que vengan a propagar la religión aquí en Chile. Y, y en atención a esa misión, él, en cierta forma, proyecta esta imagen. Y luego también ahí hay que tomar en cuenta, en el caso particular de Alonso Valle, que el entusiasmo que él demuestra por Chile, ¿bien? Y esta especie como de, frenesí, por así decirlo, sobre las condiciones que tiene Chile, sobre su riqueza, tiene mucho que ver con un proceso que ha ocurrido al poco tiempo de que él salga con rumbo a Europa, que son las paces de Baides. ¿Bien?
¿cierto? Las paces de Baides, o el Tratado de Quirín, como se conoce también, fueron determinantes en esto, porque para Ovalle estas paces van a terminar con la guerra, con el mundo indígena en el sur. Y eso, para muchos, ya desde los tiempos, por ejemplo, del Silla, era el principal obstáculo que tenía Chile para desarrollar todo su potencial geográfico, su riqueza. ¿Bien? Entonces, él se siente muy entusiasmado con estas paces. ¿Bien? Las paces de este gobernador, ¿cierto? López de Zúñiga, son el eje de su historia. Porque efectivamente a partir de esas paces que él considera verdaderas y que él considera que van a ser duraderas, él ve entonces la posibilidad de que el reino efectivamente eh, se libere un poco de esta especie como de hechizo que han sido las guerras. ¿Ya? Y efectivamente empieza a dar su potencial. Y en el caso también de Ovalle, hay otro factor que hay que tomar en cuenta, que Ovalle usa en su libro eh, muchas fuentes de información europeas. Como él escribe y publica en Roma, las fuentes que usa para escribir su obra son fuentes europeas, porque él no trae, él lleva muy poco material. ¿Ya? Bueno, entre las cosas que lleva, también lleva cosas, perdón, que lleva de Chile a Europa, trae cosas que son, por ejemplo, el material que contribuye con la creación del mito. Pero él usa, por ejemplo, obras publicadas en Europa, ¿ya? Las ediciones, por ejemplo, de Brie, donde aparecen testimonios como el testimonio de Francis Drake y de otros corsarios, ¿ya? En los que Chile, y en particular, por ejemplo, la zona de Arauco, aparece presentada como una especie de paraíso terrenal. ¿Bien? Entonces, él información, estando en Europa. Y él al mismo tiempo le añade de su propia cosecha. ¿Bien? Y eso lo hace porque tiene distintas agendas, por así decirlo. ¿Bien? Entonces, al final, el trabajo que él publica, esa histórica relación, es efectivamente una visión absolutamente exagerada de Chile, por las razones que acabo de decir y otras más, que están en el libro, ¿cierto? Pero que como repito, a mí no me interesa confirmar si acaso Alonso Valle fue o no exagerado, ¿bien? Asumo que lo fue. El punto es por qué en esa obra hay tanta exageración y por qué es tan importante en la consolidación de este mito. Y luego, el punto importante aquí también hay que tomar en cuenta que la obra de Ovalle tuvo mucha circulación en Europa, ¿bien? Se tradujo a distintos idiomas, se leyó mucho, y durante muchísimo tiempo, por lo menos un siglo, ¿bien? La obra de Ovalle, hasta por ejemplo, yo diría, hasta que aparece casi un siglo después, eh, la relación del viaje de Antonio y yo y Jorge Juan, donde se habla de Chile, ¿bien? Ese famoso viaje, ese famoso testimonio, ¿cierto?, de un viaje, yo diría que hasta la aparición de ese libro, es la principal fuente que existe sobre Chile. ¿Bien? Entonces, quien quería saber sobre Chile, iba a consultar el libro de Valle. Y salía maravillado, imagínense. pero que no se acercaba a la realidad. Claro, 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 claro. Claro. Y más encima, la traducción, por ejemplo, que se hizo al inglés de la obra esta de Ovalle, se tradujo como si fuera un libro de viajes, prácticamente, por Chile, porque se le quitó toda la parte jesuítica, toda la parte de misional y de la guerra. Entonces, lo que quedaba para el lector británico, porque esto se tradujo hace 1704, creo, por ahí, era un libro fundamentalmente de información geográfica, ¿bien? Y se hablaba de las riquísimas minas, de la enorme cantidad de árboles, ¿cierto? De ríos de agua cristalina que tenían un agua que pasaba como dice él, por veneros de oro. Por lo tanto, esa propia agua contagiaba, ¿cierto? O le transmitía esa riqueza a quienes la tomaban. ¿Bien? Esa es una idea que circula bastante. Bueno, ya, pero en fin. Y el caso también de Diego Rosales es muy interesante, porque Diego de Rosales
efectivamente, en la primera parte de su libro, o en la, no sé si es exactamente la primera parte, pero en las partes iniciales de su trabajo, de su grandísima historia general, ¿ya? De su obra maestra, ¿cierto? Magna obra, en el fondo, él describe la riqueza mineral, la riqueza, la fertilidad, la abundancia, ¿cierto? De flora nativa, la bondad del clima, por ejemplo. ¿Bien? Y también esa misma idea de las aguas tan puras que corren de la cordillera, la importancia también que tiene la cordillera de los Andes en los dos casos. ¿Bien? Es decir, es una visión bastante parecida. Ahora, en el caso de Rosales, las motivaciones eh, tienen una cierta diferencia, pero es muy similar. ¿Y qué pasa, por ejemplo, ya en la colonia? Porque uno, claro, ve a Diego de Rosales o Alonso Valle, Bueno, es que estamos hablando de la colonia, po. o vea Valdivia, claro, pero en el sentido de constatar la realidad, porque claro, uno puede escribir un libro en un mundo donde, digamos, era muy difícil que alguien fuera de una semana a otra, viniera a Chile para constatar lo que ocurría, pero ¿qué pasaba con gente que vino a Chile creyendo este mito y que escribió después de Chile? ¿Hay información de eso? ¿Hay constatación de lo que vieron acá? Es que, bueno, es un caso curioso, yo creo que el caso de Fresier, ¿cierto? Fresier es un caso bastante impresionante porque Fresier es una persona que tiene una formación científica, o lo que se podría llamar ahora una formación científica, y él incluso él mismo se aprecia de su rigor, por ejemplo, ¿ya? De que no va a hablar de ninguna cosa que él no haya podido comprobar con los sentidos, con su propio sentido, nada que no le resultara evidente, por ejemplo, pero igual él eh, cae, por así decirlo, en algún tipo de fantasía, ¿ya? Son fantasías, y esto hay que tratarlo con cuidado, son fantasías que tienen también cierto sustento en las ideas científicas de la época, ¿bien? Entonces, por ejemplo, y Fresier, este viajero francés, ¿cierto? Que viaja en el periodo a principios del siglo XVIII, ¿bien? De 1703, 4 por ahí, él viaja por Chile con una misión bastante estratégica y geopolítica, ¿cierto? De la corona, que está interesada en conocer esta zona del sur de América, y en su testimonio él usa como fuente, yo diría, privilegiada a Ovalle, ¿bien? Es decir, él hace circular también las cosas que Ovalle dice por su parte, ¿bien? Y también, por ejemplo, hay otra cosa interesante en el caso de Fresier, que Fresier eh, repite una idea que es muy importante en Ovalle y que ya venía, ¿cierto?, en José Acosta, el autor jesuita también, famoso autor, ¿cierto?, de historia natural, que plantean la idea de que las minas de América, y en particular, en el caso de Ovalle, las minas chilenas, tienen ese poder especial de criar o crear oro, en este caso, ¿ya? O metales preciosos, plata, por ejemplo. Es decir, son minas que permanentemente están renovando su producción de oro, ¿bien? Es decir, no se agotan, son, son recursos renovables, por así decirlo, ¿ya? Es decir, la mina nunca se agota. Y en términos bastante fantasiosos, pero como les digo, comprensibles dentro de una lógica científica, ¿cierto? Ellos plantean, por ejemplo, de que, qué sé yo, un minero recoge el metal durante el día, se va a acostar, duerme y a la mañana siguiente la mina ha producido más, ¿ya? Es decir, no se agota. Y ese tipo ¿cómo se llama?, de dato o de información, hay que verlo en un contexto, por ejemplo, en que la economía política está surgiendo como disciplina. Entonces, si a uno le dicen, en términos como de la definición básica, ¿cierto?, de la economía, que son recursos limitados para necesidades ilimitadas, esto es como la piedra filosofal en el fondo, es ir a buscar metales preciosos a un lugar donde no se agotan.
Entonces Fresier toma eso y se lo compra completo, ¿ya? Y él incluso dice, yo después de cierto grado de reflexión, concluyo que es verdad, porque él dice, yo estando en Chile, escucho esto. Me dicen los mineros que estas minas crían oro, son criadoras, dicen. Y él como que se lo toma un poco como algo picaresco, pero luego empieza a estudiar y concluye que es cierto, ¿ya? Y él tiene ciertas credenciales científicas. Entonces cuando él llega a Europa, ¿cierto? Y publica esto y se lee esto en su libro, la gente dice, ah, pucha, el fondo es como, estamos hablando de algo, cosa seria en el fondo, ¿ya? No es como, no estamos hablando de una riqueza así, no, es una riqueza inagotable, infinita en ese sentido. ¿Bien? Estamos hablando con Marcelo Somarriba, que es autor del libro Mito del Reino de Chile, Maravillas, Fantasías y Ficciones de la Fundación de Santiago a la Aurora de Chile. Y tú, en la descripción, me llamó la atención lo que dice la descripción a propósito de reflexionar sobre las raíces de la construcción cultural chilena, pero que finalmente sobre estos mitos también que persisten hasta la actualidad, es decir, no se quedaron ahí post independencia. ¿Qué mitos o qué temas podríamos decir que persistieron hasta la actualidad? No, yo no entro ahí. No, porque la idea central de esto es que este mito desaparece. Este mito no continúa, ¿ya? O sea, a mí lo que me gustó justamente de la idea del mito es que el mito se desvanece, porque después se construyen otros mitos, ¿ya? Por ejemplo, ese mito de la excepcionalidad chilena, ¿ya? Que usted probablemente conoce y que muchos de ustedes han escuchado, que es un mito bastante cargante, pero la verdad es que a mí no me interesaba un poco cómo seguir la trayectoria póstuma del mito, porque en mi opinión, y yo estoy casi seguro que sí, el mito muere, el mito se desvanece. Y de hecho, lo que me gusta, así en términos como de imaginario, es justamente eso. Es que el mito como que no sobreviva. Y hay un pequeño rastro del mito que es muy tenue y que sigue a lo largo del siglo XIX, que tiene que ver con el clima chileno. ¿Ya? Que uno, por ejemplo, si uno lee, por ejemplo, la literatura médica, sobre todo en la primera mitad del siglo XIX, se insiste mucho en lo bueno que es el clima chileno y en un clima temperado, por ejemplo, que eso tendría una incidencia, y esto tiene que ver con toda la teoría de los humores, ¿cierto? Y toda la recuperación que hay, que hace, por ejemplo, la literatura higienista en términos de carácter chileno. Es decir, el chileno tiene un carácter temperado, moderado, y que coincide con el clima. ¿Bien? Sobre todo de la zona central, ¿ya? No es necesariamente nuestros compatriotas de más al sur, que tienen un temperamento un poco más combativo, ¿ya? Pero en el fondo el diagnóstico era ese. Pero eso, como les digo, es un rastro de, ¿cómo se llama? De este mito, pero yo creo que fundamentalmente se termina. Por eso me gusta mucho la imagen de la burbuja. Es como esa burbujita de jabón, o sea, una burbujota más o menos, de jabón que flota, ¿cierto? Y que existe mientras está en el aire, pero una vez que toca la tierra, ¡pum! Se revienta, ¿ya? Y ahí como que, si te he visto, no me acuerdo. Entonces, por eso también me interesaba como reconstruir la historia, porque, claro, está el registro en estos libros, pero es un mito que no. Y en particular me interesaba, y esto voy a hacer, voy a insistir, me interesaba deslindar el mito este del otro mito, del mito de la excepcionalidad chilena, ¿bien? Que es un mito bien poco simpático, ¿ya? Que como que nos remonta a los aspectos menos agradables de nuestro carácter chileno, que siempre estar como tratando de mostrar que somos especiales, y qué sé yo, ¿ya? ¿Qué te parece? Porque hay algunos que como que miran esto como de una medida conspiranoica,
No, por favor, en, no, en no, co- eso es muy importante, ¿no? Es muy pero me refiero importante. a la construcción de mitos, más allá del Reino de Chile, pero a la construcción de mitos que tiene una funcionalidad práctica para ciertos beneficios. ¿Tuvo eso en algún momento para la Sí, construcción, yo creo que los textos? efectivamente, o sea, hay una función práctica, pero no es que se esté construyendo, o sea, ellos no lo hacen para construir un mito en el fondo. Ellos recalcan las cosas, ¿cierto? Acentúan, se exagera un poco por acá, por allá, pero no es que exista un propósito deliberado de construir un mito, ¿bien? Y uno lo ve, por ejemplo, en muchos casos cuando se insiste por parte desde Chile, ¿bien? Gobernadores que insisten, o si no son gobernadores, son procuradores que están tratando de convencer a la corona para que envíe, ¿cierto? Dinero, plata, ¿cierto? O gente, y ellos para convencer a la corona insisten, ¿cierto? O recalcan que la zona que está en riesgo es probablemente lo mejor de las Indias, ¿bien? Pero yo no creo que sea efectivamente que estén deliberadamente, así, siniestramente, construyendo un mito, ¿bien? Yo creo que por lo general estas historias conspiranoicas o esta cosa como esta paranoia conspirativa, como que presume algunos grados de inteligencia, de coordinación y, y racionalidad que el ser humano escasamente tiene, ¿ya? Yo creo que aquí muchas veces lo que hay es simplemente el intento un poco desesperado y que también, y que responde, y eso es bien importante decirlo, yo creo que es fundamental recalcar esto, que responden también a la lógica burocrática del Imperio Español en América, que es el papeleo en el fondo, todo el papeleo que se remite a la corte para que en la corte se delibere y se decida. Yo que estoy en el trasero del mundo, ¿cierto? En la parte final de la Tierra, tengo que convencer a una autoridad que está ocupada de sus cosas y tengo que llamar la atención, ¿cierto? Entonces, Tú dices que, había que meterle color. había que meterle color y como la deliberación ocurría allá, ¿bien? Y finalmente los fondos, las tropas están allá, ¿cierto? Entonces yo tengo que recurrir a lo que tengo, porque de lo contrario, visto se archiva, ¿me entienden? No vamos a poner tal atención. Es decir, el Consejo de Indias, qué sé yo, la Corte, tiene demasiadas ocupaciones también en América. Y Chile tiene que competir con los demás para que la gente diga, mira, efectivamente tenemos que preocuparnos de Chile. Bien. Entonces yo creo que en ese sentido, casi de manera, me imagino que hasta puede ser hasta inconsciente que esta gente lo hacía, porque eh, de lo contrario eran ignorados. O sea, es como un mecanismo de sobrevivencia, por así decirlo. Por último, Marcelo, ¿qué te parece cómo ha tomado la historiografía este mito? ¿Cómo se ha ido, si finalmente lo reconoce como mito o hay también una mezcla ahí entre historia y O sea, mito? yo lo que yo observé, o sea, y la verdad es que yo siempre, yo llevaba tiempo trabajando con esto y siempre estaba esperando encontrarme con el libro, digamos, que hiciera el arco completo, ¿ya? Y no me aparecía nunca, ¿ya? Y en ese sentido, yo también me demoré un montón en hacer este trabajo, porque de cierta forma porque lo andaba buscando. Y la verdad es que es curioso, pero por distintas razones que yo algo ahí en la introducción del libro eh, me mando algunas hipótesis, pero no estoy seguro. No sé exactamente por qué eh, se le hace quita el mito, en cierta forma. Como que, y me da la impresión de que puede ser porque sean muchas mentiras, qué sé yo, porque sea notoriamente exagerado, porque, en fin, pero uno, lo que me pasó en el fondo, y lo que me pareció importante, es que uno no puede negar que si uno lee, por ejemplo, un libro como El desengaño y reparo, ¿cierto?
de la Guerra de Chile, de González de Nájera, o, o el mismo libro de Lobato Molina, ¿ya? Los compendios de Molina, ¿bien? O si uno lee, por ejemplo, la Historia General de Rosales. Uno no puede negar que ahí hay una visión totalmente exagerada sobre Chile, que tiene distintas características, ¿cierto? Distintos caracteres, y que son bastante similares entre sí. ¿Ya? Si uno lee la descripción de Rosales, es parecida a la que tiene Alonso Valle. La de Alonso Valle es muy parecida a la de González de Nájera. Y efectivamente se ve una continuidad, se ve una especie como de un artefacto reconocible, ¿me entiendes? Y uno no puede negar la importancia que tiene eso en estas obras. Entonces, si uno me dijera, no, no existe el mito. Pero mira, ahí está en Ovalle, está en Rosales. ¿Estamos? Entonces, lo que me pareció como que era el momento como de darle un tratamiento a todo ese arco, desde las primeras, ¿cierto? Exageraciones o las primeras manifestaciones del mito en Pedro Valdivia, hasta las que probablemente sean las últimas, porque durante el periodo de la independencia sí sigue usándose, pero en la Aurora de Chile, yo creo que Camilo Enrique, eh, que dicho sea de paso, estaba de aniversario, ¿ya? Sería bueno que acá los amigos de Hitos de la Historia le dieran un homenaje a Camilo Enrique, ¿ya? Yo siempre estoy disponible para celebrar a Camilo Enrique. Yo creo que Camilo Enrique es uno de nuestros grandes chilenos, bastante poco cotizado, me da la idea. Bueno, pero Camilo Enrique le da la forma también al mito, con otra lógica. Y en el fondo lo que uno empieza a detectar es que en distintos momentos aparece este mito, pero va respondiendo a distintas funciones. ¿Bien? Y estoy bastante seguro, y, y le puedo afirmar con tranquilidad, de que no hay como un tratamiento general del fenómeno durante el periodo en que este fenómeno tuvo su sentido. ¿Me entiendes? Y no sé por qué. No sé por qué. ¿Ya? Yo creo que también la historia del periodo colonial en Chile está enfocada en otras cosas, ¿ya? Hay otros temas de interés. Y a mí también me interesaba particularmente esto porque permitía entrecruzar visiones, ¿ya? Es decir, textos ingleses, británicos, franceses, holandeses, qué sé yo, españoles, criollos. ¿Me entiendes? Así como una especie como es como un asterisco de textitos, o hay textos muy importantes ahí, ¿ya? Y no lo digo yo, o sea, uno ve las historias de la Ilustración, aparecen ahí y aparece Chile a todo color, ¿ya? Y eso, en el fondo, el tema permite ese entrecruzamiento, ¿ya? De perspectiva. Marcelo Somarriba, autor del libro Mito del Reino de Chile, de la editorial Taurus, que es parte de Penguin. Muchas gracias por el tiempo, éxito también, y gracias también por comentarnos parte del contenido de este libro. A ver si coordinamos algo para hablar de Camilo Enrique. Yo fascinado, yo feliz, ya. Muchas gracias por todo a ustedes, que les vaya muy bien y bueno, ojalá que disfruten del libro, ¿ya? Muchas